El testamento del abuelo, basado en una anécdota real. Como seguramente pasa en muchas familias, mis tíos se pelearon por los terrenos del abuelo casi en cuanto éste se enfrió en su tumba. Sé que es común, pero prefiero no decir nombres para evitar herir sensibilidades. Como les estaba contando, apenas habían pasado 7 días del funeral, cuando uno de mis tíos, el mayor, tuvo la mala idea de tomar las escrituras del terreno donde mi abuelo construyó su casa e ir rápido con un notario corrupto que dejó todo a su nombre. Era una movida por demás egoísta, ya que ni siquiera mi madre o sus hermanos se habían recuperado del golpe de perder a un familiar cuando ya los habían despojado de todo. Si bien había testamento, con el movimiento que hizo ese tío, era probable que tuvieran que hacer a cabo montones de investigaciones antes de siquiera poder comprobar que esa casa era parte de una herencia que supuestamente les iba a tocar por partes iguales. Mi abuela había fallecido al menos 10 años antes, con lo que afortunadamente no vio todo el desastre que estaba haciendo su hijo. No vi personalmente todo lo que sucedió, pero una de las hijas de ese señor, la que resultó más noble de esa camada, y a la que todavía le hablo, nos contó que el mismo día que hizo la movida, el tío se mudó a la casa con todo y familia. Le exigió a todos tomar un cuarto y buscar todas las cosas de valor que pudieran encontrar, para ver si se las quedaban o vendían con la mayor celeridad posible. Mi prima no estaba de acuerdo, pero no tenía voz o voto en la familia. Así que eligió el cuarto que pensó que tendría menos cosas valiosas y comenzó con la tarea. Cayó la noche. Ellos seguían hurgando entre todos sin descanso, cuando de pronto, de entre los matorrales del terreno, puesto que se encontraba en una zona rural de la sierra oaxaqueña, escucharon el sonido de pasos muy pesados, como si los realizara alguien con zapatos de metal puro. El tío salió de la casa cargando un revólver, que era de mi abuelo. Pensó que quizás sería uno de sus hermanos, que enterado de las amañas, buscaría que le dieran parte del tesoro que estaba reuniendo. Mi prima, su hermana y su madre se asomaron por la ventana para ver qué pasaba. Después de algunos minutos agonizantes, de entre la maleza salió un ser de sombras enorme. Medía al menos 1,80 m. Tenía un sombrero de ranchero y se le notaba una escopeta en la espalda. Ella fue la primera en reconocerlo, pese a que tenía el rostro ennegrecido por la muerte, los ojos iluminados por una luz rojiza proveniente del infierno mismo, y un semblante que estaba más cercano al de un demonio. Mi prima gritó que era mi abuelo. Enseguida el tío le habló por su nombre a la terrible aparición, que le contestó con una voz de ultratumba que él no era carne de su carne y tendría que pagar todas las fregaderas que estaba haciéndole a la familia. Lo insultó de la forma más variada posible, diciendo que se comportaba como un cerdo avaro y que parara en ese momento de todas las tonterías o se las iba a ver con él. El rostro del tío palideció. Quiso dispararle al ser, pero la pistola se encasquilló y el ente soltó una carcajada que hizo que a mi prima se le enchinara el cuero. A continuación, el fantasma cortó cartucho del arma que llevaba al hombro. Sus manos estaban tan carcomidas por la fatalidad como el resto de su cuerpo. Inmediatamente,
El tío se cayó de rodillas y comenzó a decir con cierto tartamudeo que lo dejaría en paz, que daría todo de vuelta a sus hermanos si los dejaba vivir en ese momento. Mi prima no está segura, pero cree que incluso se orinó en el lugar. El espíritu del abuelo siguió con su risa demencial, para luego disparar al aire cartuchos que retumbaban en todo lugar, que incluso los vecinos fueron a ver qué pasaba, algunos minutos luego de que todo terminara. La voz del abuelo, o al menos la presencia que parecía ser la de él, le dijo al tío con un tono final que si volvía a ser una chingadera como esa, regresaría del infierno mismo donde estaba para darle un escarmiento. Me da sabe qué cosa pensar que mi abuelo está achicharrándose en el averno mismo, pero tampoco es que fuera un santo. Las malas lenguas decían que tenía una buena lista de muertos en su juventud. El tío le dijo que sí, asintiendo sin que le saliera la voz del miedo que tenía. Su mujer abrazaba a sus hijas, tratando de taparles los ojos, pero mi primita se quitó las manos de su madre de la cara y vio que efectivamente el abuelo se tocaba el sombrero para saludarla. Pese a la forma brutal de la aparición, ella se alegró de verlo una vez más. El espíritu se desvaneció en un remolino de fuego que dejó una mancha negra en la propiedad, la cual hasta la fecha no podemos quitar con nada. Finalmente se decidió que la propiedad no se vendería y la usaríamos para vivir los que quisieran cuidar del rancho. A la fecha en este punto solamente vive mi prima, que es la única que soporta las apariciones aleatorias de entes que por la oscuridad vagan en ese sitio. Ella dice que les tiene miedo porque sabe que el abuelo la protege, aunque sea desde el infierno mismo. La nana, basado en la anécdota de Ricardo Benavides. Muy buenas noches, inframundo. Quisiera platicarles de un relato que nos pasó a todos en la familia, o al menos a tantos como somos los primos de mi generación. Esto comenzó hace unos 30 años, cuando mi abuela falleció. Ella murió de causas naturales. De hecho, no podríamos haber imaginado todo lo que se suscitaría después por la forma tranquila en la que la encontramos una mañana, con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo como cualquier otro día, con la diferencia de que su piel tenía un frío sepulcral, que era propio de los que ya no se encuentran en este mundo. En poco tiempo realizamos los funerales sin ninguna novedad. Recuerdo que para ese entonces apenas tenía entre 5 o 6 años, y aunque la mayor parte de lo que sucedió no lo tengo presente al 100%, al menos esa parte se me quedó grabada en la memoria. Me parece que al día siguiente del funeral, seguro que ya habían enterrado a la nana, porque me llevaron a la misa, aunque no me quedé toda la noche junto al féretro. Comprendía perfectamente que ella ya no debía encontrarse entre nosotros, que por la mañana, mientras esperaba que mi madre me levantara para hacernos el desayuno y yo prendía la televisión para ver las caricaturas matutinas, mi nana estaba parada junto a la estufa, sonriendo. Sin embargo, contrario a lo que me hacía sentir cuando la veía en vida, un escalofrío terrible me recorrió el cuerpo, como si algo fuera a pasar, alguna cosa que sería terrible y devastadora. Incluso a esa tierna edad me sorprendí y le pregunté si de verdad era mi abuela.
a lo que ella simplemente volteó la cara a la estufa y desapareció en un chasquido. Inmediatamente fui a la recámara de mis padres y me valió 3 cacahuates el castigo. Simplemente les grité que había visto a alguien en la cocina, de tal manera que mi papá se levantó de un salto y en calzones se fue corriendo a revisar qué ocurría. Mientras mi madre, embarazada de uno de mis hermanos, me abrazaba. Estaba temblando y no paraba de llorar. Cuando mi papá regresó y dijo que no vio a nadie, así que ambos me interrogaron. Cuando les contesté que era algo parecido a la abuela, pero que no era ella, que me daba miedo, se vieron confundidos a los ojos. Mi madre atinó a decir que no estaba mintiendo por el estado emocional tan lamentable en el que me encontraba. Pero era algo sin sentido, así que me llevó a la cocina con ella en lo que mi padre se vestía y comenzó a preparar los alimentos de la mañana. Cuando estaba al lado de mi mamá, no tenía temor alguno. Comencé a jugar con mis muñecos. Cuando el repiqueo urgente del teléfono de la casa interrumpió todo. Era anormal que nos llamaran tan temprano. Mi mamá se apresuró a tomar el auricular y del otro lado escuchó a mi tía llorando a moco tendido porque la nana se le había aparecido hacía no mucho. Cuando la tranquilizó, la invitó a ir a nuestra casa para platicar más del asunto. Colgó y el resto de la mañana se la pasó contestando a sus otros hermanos y hermanas que reportaban lo mismo. Mi padre tuvo que terminar de cocinar el desayuno porque verdaderamente no dejaban de marcar por teléfono una y otra vez. Los tíos, que eran 4, 2 hombres y 2 mujeres, además de mi mamá, decían la misma historia, que sus hijos que les encontraron que vieron a la nana en la cocina, pero que a diferencia del amor que inspiraba su presencia en vida, ninguno de nosotros quiso acercarse al ser por miedo a lo que nos podría hacer. Era una advertencia que nos había dicho que, aunque ella tuviera la forma de mi abuela, no lo era, ni por asomo lo sería. Mientras todos estaban sentados en la mesa, discutiendo con café y galletas sobre las posibles causas del por qué ella debía estarse presentándose ante nosotros, sentimos un temblor horrible en el piso y escuchamos una explosión que se notó a la distancia. En ese momento éramos 5 primos en total. Estábamos todos niños. Los tíos y sus parejas nos abrazaron para protegernos. Y cuando notamos que nadie se había lastimado, los hombres de la casa salieron para ver qué ocurría. Observamos la destrucción de las calles debido a la explosión del 22 de abril en la ciudad de Guadalajara. Resulta que las casas de mis tíos y tías, que vivían a unas cuadras de nosotros, eran de las propiedades que habían sucumbido ante la catástrofe. Mi madre al ver eso se descompuso por completo y empezó a llorar desconsolada. No tenía explicación de cómo o qué era lo que finalmente les había hecho el aviso final, antes de que todo volara en pedazos por un accidente. De no haberse reunido esa mañana, solamente mi madre habría sobrevivido a la catástrofe. Fue tal el impacto de lo que sucedía que mi hermanito, que tenía previsto nacer 15 días más tarde, Fue tal el impacto de lo que ocurrió, que mi hermanito, que tenía previsto nacer 15 días más tarde, comenzó a querer hacerse presente en el mundo, y mi mamá empezó con la labor de parto. Como se imaginarán, todos los servicios de salud estaban colapsados, así que las mujeres de la casa le ayudaron a parir ahí mismo. Esta parte no la recuerdo bien, pero me parece que incluso en ese momento pudimos sentir la presencia de la nana, ayudando como podía.
Ellos se quedaron mucho tiempo en nuestra casa, hasta que pudieron recomponerse. Que de una u otra forma los terrenos volvieron a ser de ellos, y tuvieron el recurso para construir las casas. Después de esa ocasión, nunca he vuelto a sentir la presencia de mi abuela, pero uno de mis primos dijo que se le presentó justo antes de que su papá se subiera a un avión. Su familia ya estaba en los Estados Unidos. Resulta que su padre tenía que hacer un viaje en la misma nave que acabó destruyendo las torres. Y gracias a que mi primo se puso a hacer el peor berrinche que pudo, evitaron la desgracia gracias a la nana. Esta ha sido mi experiencia con nuestros abuelos, o mejor dicho, con la abuela nana. Muchas gracias por escucharme. La tumba de la abuela, basado en la anécdota de Fabiola Candela. Buenas, inframundo. Espero que puedan contar mi historia. Esto me pasó cuando mi abuelita murió. En esos días, recuerdo que era noviembre. La llevamos al panteón. El funeral fue tan normal como podría pensarse. La cosa era que, al momento de querer meter su féretro en la cripta familiar, nomás no se podía. Obviamente los encargados de ese rito ya habían medido todo para que cupiera bien. Pero cuando trataban de bajar el ataúd, apenas tocaba los lados de la piedra dura que sería su refugio. Parecía rebotar. Lo intentaron en varias posiciones, pero por más que lo hacían no entraba. Entre lágrimas y el horror de los parientes, los enterradores estaban por darse por vencidos y pedir permiso de agrandar la boca de la cripta. Aunque eso implicaría darle en la torre al diseño y las pesadas losas de mármol que las cubrían. Mi papá estaba por aceptar el trato, cuando una de las hermanas de la abuela les dijo que no, que la esperaran unos minutos. Parecía que acababa de recordar algo muy importante porque se puso de color cera y salió hecha la raya, pese a que tenía sus buenos 70 años en ese momento. Como no podíamos hacer otra cosa, nos quedamos ahí, en plena frustración porque no había forma de que el féretro entrara a la tumba. La tía regresó unos 15 minutos después. Ella vivía cerca del cementerio junto con mi abuela, que en los últimos años de su vida había vendido su casa y se mudó con ella para no estar sola. Traía en las manos una urna con el que pronto reconocí era el nombre de mi abuelo, el esposo de la fallecida. Todos la vimos como una loca cuando pidió que abrieran el ataúd para colocar la urna dentro. Mi papá estuvo a punto de detenerla junto a sus hermanas, pero ella les golpeó las manos a manera de regaño y les dijo que dejaran de fregar o no podrían enterrarla. De mala gana retrocedieron para evitar hacer el ridículo en el entierro. Cuando abrieron el féretro, mi abuela estaba tan tranquila como la habían dejado antes. Enseguida su hermana colocó la urna entre sus manos. Le comentó algo apenas que la perdonara por haberse olvidado de la promesa que le había hecho, pero que ahora podía descansar en paz. Cerraron de nuevo el ataúd, y para sorpresa de todos, en esa ocasión el féretro bajó con tanta naturalidad que era increíble que minutos antes no hubiera forma humana de haberlo hecho descender. Terminaron de colocar los elementos de la tumba para que el cuerpo quedara seguro hasta que fuera el turno de la abuela de ser colocada en uno de los laterales. Una vez que se convirtiera en huesos desprovistos de carne y el siguiente fallecido entrara en la cripta familiar para hacer compañía a los ancestros. Retratos
basado en la anécdota de Nadine Vargas. Buenas noches a todos. Quiero contarles de un suceso extraño que pasaba en casa de mi familia. Como muchos latinos, pese a que cada uno de los hijos pudo conseguir hogar, la estructura donde crecieron mi mamá y sus hermanos sigue en posesión de los herederos. En una construcción enorme de acabados en piedra, que da idea de la fortuna que la familia tuvo alguna vez. No es que no hayan intentado venderla, pero cada que siquiera piensan en eso, pasa algo extraño con las imágenes que cuelgan de ese hogar centenario. En la sala y los pasillos cuelgan varias pinturas, todas de mis ancestros que te miran con pupilas hechas de trazos. Las últimas en ser añadidas han sido la de mis abuelos. Ambos ya fallecieron. Esas han sido colocadas en la entrada, como es tradición, cuando mis tíos han mencionado siquiera el tema de vender ese hogar familiar, porque no estaría mal el dinero, y ya no vive en el interior tanta gente como para justificar la manutención de todas las habitaciones. El retrato de mi abuela salta del lugar con furia. En una ocasión, casi le cae en la cabeza a uno de mis tíos, dando un buen golpe al brazo de mi madre, que, aunque de entrada solamente le causó un moretón, no deja de ser extraño que haya salido disparado. Más cuando es una pieza bastante grande que para instalar requirió de 2 trabajadores bien fuertes para dejarle en su lugar. Además de eso, que podría ser visto como casualidad, por las noches que siguieron, justo abajo de esa pintura se aparecía una sombra que gritaba enojada. No se le alcanzaba a entender aquellas palabras, pero sí el tono de ira que resonaba por todos los cuartos donde dormíamos el resto de los ocupantes. Una vez que mi madre se animó a ir a ese sitio, por la mañana por supuesto, y le aseguró a mi abuela que no iban a vender la propiedad, se calmó el asunto. Después de eso mi padre quiso mandar llamar a un padre para que bendijera la pintura, pero eso en lugar de hacer que todo terminara, acabó por irritar mucho a mi abuela, que no era fanática de la religión católica, y las siguientes veladas se escuchaban sus pasos y voces por toda la casa. Además de que en el día podías tener la impresión de que alguien susurraba cosas detrás de las puertas vacías de aquel hogar. De nueva cuenta mi mamá fue a hablar con el retrato. De forma posterior pudimos descansar. Pero las experiencias paranormales que hemos vivido en este domicilio no pararon, ya que incluso mi mamá tenía que ir a hablar primero con el retrato cuando se iba a hacer alguna remodelación en casa, de forma que los espíritus que habitan esas paredes quedarán tranquilos mientras se realizaban las obras. No sé qué pase una vez que la siguiente generación sea la encargada de ese hogar, pero me parece que tampoco nosotros podemos sacarle algún beneficio económico. Amigos, ¿qué opinan al respecto de estos relatos de nuestros abuelos, que muchas veces, después de muertos o fallecidos, quieren volver hacia nosotros y nos dejan con una advertencia? Déjame en la caja de comentarios cuál de estos relatos te gustó más. Me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban y activen las notificaciones para nuevos videos. Muy buenas noches a todos.